Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Simi Chat. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. El día de hoy es jueves 27 de abril. Son las 6 p.m. Y bueno, pues ya estamos por iniciar su programa favorito, Simi Chat. Recuerden que aquí en Simi Chat les compartimos diferentes temas para su bienestar emocional. Entonces, si en algún momento desean compartir el programa, adelante, háganlo por favor. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos encontramos en YouTube, en el canal Simi Radio y también el canal de Facebook. Estamos totalmente en vivo. Pueden mandar sus mensajes, pueden mandar sus preguntas, sus saludos a los especialistas que, bueno, que tengo el honor de que me acompañen el día de hoy. Estoy con la psicóloga Berenice Valderrama. Hola, Bere, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Feliz también. Y estamos también, Bere, no sé si me ayudas a presentar a nuestro compañero. Claro, estamos aquí también con el psicólogo Víctor y también todos somos parte de Simisai y pues es un gusto estar aquí con ustedes. Ahí estamos. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y pues siempre un gusto estar aquí con ustedes y con el público también que nos mira. Sí, efectivamente, bueno, pues les quiero compartir que acabo de abrir mi nuevo Simi de Simi Planeta. Ay, espero que estés para acá. Y bueno, pues nuestro Simi de Simi Planeta nos va a acompañar en el programa de hoy. Y bueno, pues, ¿cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar acerca de un tema que creo que pareciera, yo no lo creía, pero pareciera que es un tema tabú, los trastornos de la ira, ¿no? Qué curioso que ante una emoción tan natural como el enojo, tengamos pues tantas reservas, hablemos muy poco acerca del enojo, incluso pues no hay tanto material o no hay tantas intervenciones psicológicas para poder trabajar pues
cuando el enojo se convierte ya en algún problema de ira. Y bueno, pues precisamente por eso consideramos que era importante compartirles un poco acerca de este tema. No sé quién me quiera ayudar a comenzar. Bueno, creo que hay cosas importantes que les tenemos que platicar antes de meternos de lleno al tema, pero bueno, también si me quieren comentar algo acerca del video, con todo gusto. Gracias, Bere y Víctor. Sí, muchas gracias. Pues yo voy a comentar algo que a mí me gustó de ese video. Ujú, Es un video muy ilustrativo. Generalmente es un video que puede ser tanto para niños como para adultos. Entonces, ¿qué nos muestra? Nos muestra dos personas, bueno, dos animales, en este caso el oso y el reno, que cada uno quiere pasar por el puente. Y entonces llega el momento en el que se confrontan y cada uno tiene su propia visión y entonces no se está pensando en un otro, se está pensando solamente en sí mismo y entonces automáticamente, ¿qué es lo que sucede? Empieza a aparecer la ira, no solamente un enojo, sino que el enojo empieza a acrecentar y empieza a convertirse en ira. Si se dan cuenta, viene una parte en donde viene cada uno del oso y el reno, toman a los otros animalitos, ¿no? Pobrecitos y los avientan. Entonces, ya nos está hablando de una diferencia conceptual entre lo que es el enojo y lo que es la ira, ¿no? El enojo es una emoción primaria normal y en este caso la ira ya empieza a ser una emoción acrecentada y bueno, que ya tiene otras características, ¿no? Pero justamente creo que ahí viene un cambio en los otros dos animalitos que aparecen después. ujú, Sí, bueno, a mí también me gustaría mencionar que qué importante es el uso de estos materiales audiovisuales para ayudar a los niños a empezar a comprender sus emociones. Creo que esta es una manera muy efectiva y ilustrativa y como mencionaba Vic, también para los adultos, ya que muchos comportamientos de estas conductas de control de impulsos o de enojo empiezan desde edades muy tempranas. ujú. Más lo que diría. Ajá, sí, efectivamente, pues nosotros decidimos hacer bueno, para poder ejemplificar o para poder explicar mejor lo que queremos plantearles en este programa acerca del enojo y quizá empezar a tener una visión diferente o por lo menos de verdad empezar a tener una visión, porque creo que evadimos mucho este tema, incluso para nosotros mismos no nos ponemos a reflexionar acerca de, bueno, ¿qué es el enojo? ¿Por qué me enojo? ¿Qué me hace enojar? ¿Cómo me porto cuando yo me enojo? ¿No? Y si estos comportamientos que tengo, pues realmente me están favoreciendo, ¿no? Para poder, pues, reducir un poco esta emoción, ¿no? Como dice Víctor, pues finalmente el enojo es una emoción. Y bueno, pues hicimos algunas encuestas, ya después les vamos a hacer algunos comentarios. Hicimos algunas preguntas. La pregunta era, ¿cuál era? Víctor o Bere, no sé si se recuerdan, era, eh, Claro que sí. La pregunta es, si tú expresas el enojo, y cómo lo expresas, ¿no? Si tú expresas el enojo, ¿cómo lo expresas? Entonces, justamente los participantes que también dieron su consentimiento para que hoy se transmitieran sus voces, pues justo nos compartieron parte de cómo ellos viven esta emoción, ¿no? Que va apareciendo. Entonces, es parte de lo que les queremos compartir el día de hoy. ok, muchas gracias. Y bueno, gracias a Oliver, si nos puede, Oliver en los controles, en la cabina, si nos puede ayudar a pasar los audios para que nuestro público los escuche. De manera espontánea. De manera espontánea no lo espero y creo que ocurre en situaciones de estrés, en situaciones de vulnerabilidad y siempre puede ser con la persona, si está teniendo una conversación con la persona con la que la situación de enojo tiene su origen o con terceros.
no sé, por ejemplo, por cuestiones laborales, entonces tal vez llegas a tu domicilio y eres más propenso a mostrar enojo ante situaciones que tal vez no valdría la pena expresar enojo, pero como tienes acumuladas ciertas cosas como estrés laboral o estrés personal, puede ser con esas personas o con otras personas, eso es lo que detona que expreses el enojo, pero casi siempre es de manera involuntaria, no es premeditado. Pues bueno, yo siento que mi enojo sale cuando las personas se quieren pasar de vivas, ya sea con las demás personas o conmigo. No suelo expresar mis enojos porque siento que es mostrarles debilidad a las personas con las que estás molesto. Y pues también siento que uno no gana nada con expresar su enojo porque no siento que solucione nada el actuar explosivamente o reaccionar hacia el enojo mismo. A ver, yo lidio con el enojo, yo creo que depende del nivel de enojo en el que me encuentre, si es un nivel bajo, digamos que soy más racional y trato de resolver el problema, igual para no estar enojada o simplemente hablarlo, ¿no? Dejar en claro lo que no me gustó o lo que me hizo enojar. Ya si la persona se presta o no se presta, pues bueno, yo ya me desahogué, ¿no? Ya si es un enojo moderado, pues igual trato de hablar, pero yo creo que lo digo con palabras más fuertes, me supongo que también tratando de ofender o no tanto así, sino que haciendo ver que sí estoy enojada. No tanto ofendiendo, o a lo mejor sí depende de con quién me esté enojando, ¿no? También se presta a hablar así con amigos, o ya si no son amigos y es algún conocido o familiar o compañero de trabajo, pues no puedo hablarle así, ¿verdad? Y ya si es mucho mi enojo, pues sí, me voy así como a los extremos y trato de tener justicia para mí. Trato de hacer justicia para mí, de hacer algo en contra de esa persona que lo perjudique, que perjudique a la persona, pero con justificación, no tan visceralmente, o sea, va a ser algo con justificación y no va a poder hacer nada al respecto porque va a ser una acción como de defensa a mi favor, y pues tratar de hacer que se la pase lo peor posible esa persona. Y pues así es como yo lidio con mi enojo.
Excelente. Listo. Excelente, ¿no? Está muy interesante el escuchar las opiniones de estas, bueno, de las personas que Ujú. nos hicieron el favor de compartirnos su sentir, porque es muy interesante, porque creo que pudiera ser que muchos nos sorprendemos de algunas expresiones, pero la realidad es que puede ser que muchas personas compartan ese sentimiento, ¿no? O ese pensamiento acerca del enojo. No sé qué piensen ustedes acerca de los audios que acabamos de escuchar. Sí, yo creo que está muy interesante porque, por ejemplo, se pueden ver varias cosas del enojo en estos comentarios que nos compartieron. Y creo que tenemos que partir un poquito de definir qué es el enojo, ¿no? Porque partiendo de qué es el enojo, vemos que el enojo es una emoción básica, es una emoción primaria y es una emoción universal. Entonces, todos tenemos enojo. Aparece cuando nos sentimos amenazados y al pensar que recibiremos cierto daño. Entonces, aquí en estos audios podemos escuchar que van apareciendo parte de estas cosas, ¿no? También aparece el enojo cuando pensamos que algo es injusto. Y algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de esto, es que en uno de los comentarios se menciona que hay una acumulación de la emoción, del enojo, que pasa en un contexto laboral. Entonces, el primer participante nos menciona cómo en otras circunstancias, en otras situaciones, uno va acumulando, uno va guardando, uno va pues almacenando dicha emoción y la extrapola de repente a un contexto distinto, ¿no? Creo que por ahí menciona el hogar y creo que esto ya nos habla de cómo en algún momento debemos de aprender a gestionar la emoción. Puede ser, no nos dijo el participante si lo expresa de otra forma, pero ya nos habla, ¿no? De cómo se va acumulando de otros contextos y se lleva posiblemente al hogar, ¿no? Ujú. Sí, es cierto. Y también esta parte, igual en el último comentario de la chica, bueno, en todos los comentarios las razones por las que se enojan es distinta. Y pues muchas personas justifican las muestras de su enojo o las agresiones o incluso la violencia por estas razones, pero realmente todas las personas nos podemos enojar por diferentes causas, o sea, como bien menciona Víctor, el enojo, como cualquier emoción, tienen una función adaptativa. El enojo tiene la función de protegernos, pero ya si no la sabemos canalizar, pues puede provocar daño en personas o en nuestro alrededor. En este caso mencionaron varias cosas, como también Víctor, ¿no? Lo de ser justo, sentirnos lastimados, el dolor, o sea, la valoración que hagamos del incidente va a ser lo que va a provocar nuestro enojo, ¿no? Entonces, en todos puede ser distinto y creo que es importante como trabajo individual identificar qué es lo que nos puede provocar en nosotros el enojo. No están estas causas universales como la indignación, como mencionaba Víctor, como el sentirnos vulnerables o incluso para defendernos. Pero pues obviamente es trabajo de cada uno identificarlos para saber qué hacer en esos momentos. Sí, efectivamente, ¿no? Como dices, Beret, es importante como identificar que el enojo es una emoción natural en el ser humano y como lo dijiste, pues considerar que el enojo se va a presentar en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, por diferentes circunstancias. Y bueno, creo que cada contexto de lo que yo identifique que a mí me enoja, pues es respetable, ¿no? Nada más Claro. que, bueno, creo que sí, un primer paso sería ir identificando qué es lo que me enoja, ¿no? Eh, Ujú. y bueno, después hablando de estos términos, o bueno, también tomando en cuenta las opiniones de las personas, me gustaría mencionar, ¿no? También la diferencia del enojo con la ira, ¿no? El enojo es una emoción natural del ser humano, ¿no? Que se va a presentar ante ciertas circunstancias, pues, como dices, de amenaza, donde yo veo amenazada mi integridad física o psicológica, ¿no? La ira es
cuando, bueno, precisamente, si de alguna manera yo puede ser que no me dé la oportunidad, no sé, porque no sé cómo, porque no sé que lo tengo que hacer o porque no sé que puede ser algo beneficioso para mí. Si yo no expreso mi enojo, o si también puede ser que exista una situación muy fuerte de enfrentar, ya estamos hablando de ira, ¿no? La ira implica que, bueno, ya yo tenga ciertas respuestas fisiológicas. Entonces, cuando hay una situación como que yo percibo muy amenazante, eh, yo tiendo a empezar a tener ciertas reacciones como la aceleración del ritmo cardíaco, incremento de la temperatura corporal, puede haber dilatación de pupilas, puedo sentir sudoración, ¿no? Boca seca. Pues sí, es una reacción física que si yo de alguna manera no me llevo a un lugar seguro o yo no hago algo que me ayude a ir calmando esta reacción fisiológica, yo puedo llegar a reaccionar de manera impulsiva ante un evento que, bueno, quizá ahorita lo vamos a ir platicando, pero pues también tengo que aprender a modularme, ¿no? Como un radio, ¿no? Ujú. Sintonizarme, a ver, ¿qué tanto volumen sí le puedo poner a esta situación de ira o de enojo? O tengo que mediarla un poco, ¿no? También nos platicaba algo bien interesante, ¿no? La chica, que también depende del escenario, de cómo nos permitimos a veces expresar el enojo o contenerlo. Entonces es una muy buena herramienta que tenemos. Sí, ¿no? Y está excelente, por ejemplo, esto que dices, Liliana, porque efectivamente, ¿no? ¿Cómo reconocemos el enojo en nosotros? Viene el momento en el que empezamos a sentir cierta tensión en el cuerpo y entonces, ¿qué ocurre biológicamente? Pues pasa, la adrenalina llega a nuestro torrente sanguíneo y a veces incluso lo que son los puños, lo que son las piernas, se empiezan a sentir muy pesados. ¿Por qué? Porque el cuerpo manda la sangre a estas partes en específico. Entonces, vemos que, por ejemplo, el enojo, al ser una respuesta de huida, pues bueno, coincide mucho con la respuesta biológica de que la sangre llegue a las piernas, ¿no? Y entonces está muy interesante porque también en esta diferencia que se hace del enojo y la ira, también hay diferencias de pensamiento. Por ejemplo, una persona enojada percibe que hay un daño hacia ella. Una persona enojada percibe que hay una injusticia. Pero una persona iracunda, aparte de sentir que esta injusticia o este daño hacia ella, tiene un componente en donde se percibe como una persona virtuosa. ¿A qué me refiero? Una persona virtuosa y con autoridad para decidir cómo deberían comportarse otras personas. Entonces, voy a poner un poquito de ejemplo el video que vimos al inicio, pero nos damos cuenta cómo en esta parte donde se confronta el oso y el reno, ambos quieren pasar. Entonces, vamos a partir de la idea de que tal vez cada uno de ellos está pensando en sus propias necesidades y que el otro es el que tiene que cambiar, el otro es el que tiene que hacerse a un lado para que yo pase. Y si no, entonces, pues al final los demás están mal, ¿no? Y viene como esa crítica al otro. Incluso lo podemos ver en terapia. Hay personas que en algún momento pueden llegar con un componente de ira y quieren hacer cambios, pero no quieren hacer cambios sobre su ira, quieren hacer cambios sobre las otras personas a las que consideran pues que le están afectando o que ellos son los transgresores. Entonces, esa parte está muy interesante porque entonces vemos una diferencia ya entre lo que es el enojo y la ira a partir de cómo yo me percibo. Entonces, alguien iracundo dice, el mundo debe adaptarse a mí y a mis necesidades, no yo a ellos. Yo no pienso en ellos. Y esa parte ¿no? me parece muy interesante. E hilándolo un poquito tal vez con lo que estamos viendo de los comentarios de los participantes, vemos que en todos ellos en la mayoría hay una percepción de enojo, no hay una cuestión como de ira. Entonces se percibe daño de otro y bueno, también ahí hay una cuestión en donde, bueno, ahorita me voy a adelantar un poquito, pero viene
esta parte en donde se empieza a expresar la idea de que el enojo puede representar debilidad. Entonces ya vemos cómo hay una percepción de lo que es esa emoción para la persona, ¿no? Pero bueno, un poquito esa parte. Sí, qué interesante. Hay una frase que incluso representaría esto que mencionan acerca de la ira. Bueno, me gustó mucho, es de una escritora, decía, la ira vuelve sordo y la desesperación ciega. Y muchas veces esa es la sensación de muchas personas cuando sienten ira, que como bien Lili y Vic hicieron esta diferenciación, ¿no? Que en el caso de la ira, pues es más intenso. Incluso hay un proceso biológico, como menciona Víctor. Toda esa acumulación de energía, de adrenalina, incluso en estudios revela que la racionalidad se ve disminuida, ¿no? No se puede las personas comunicar o pensar de diferente manera, es como si los invadiera, ¿no? Incluso muchas personas dicen, no, pues siento muy calientes mis oídos, o muy caliente mi cuerpo, o tengo esa necesidad de salir corriendo, o quiero aventar, gritar, y es cierto, ¿no? Porque biológicamente sí hay toda esta acumulación de energía, incluso Walter Rizzo, ese psicólogo me hace muy interesante, él menciona que la ira nos hace poderosos, biológicamente el enojo, la ira nos hace poderosos, porque estamos frente a una amenaza y lo que queremos es quitarlo, ¿no? Pero entonces ahí está la palabra clave, ¿no? Cómo percibimos nuestro entorno, ¿no? Cuando lo percibimos como amenazante, como que nos tenemos que defender, pues ahí sale toda esta activación biológica y pues muchas personas dicen, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? Y se desesperan. Entonces es importante encontrar estrategias para manejar esa ira, ese enojo, porque muchas veces decimos, no, ya tengo ira, ya tengo enojo, ya ni modo, destruyo, ¿no? No, hay opciones, no es la única. El expresarlo mal. Incluso Walter Rizzo decía, hay que expresar este enojo o esta ira pues de una forma socialmente aceptable, ¿no? Ya que obviamente convivimos con muchas personas y incluso hasta en un arranque de ira nos podemos lastimar a nosotros mismos, lejos de que se aumente el ritmo cardíaco, la respiración y todo esto, nos podemos hacer daño a nosotros mismos y a los demás. Sí, exactamente. Y creo que está muy interesante esto porque también agregando un poco a lo que dices, Bere, cuando hay un componente de ira, es exactamente, ¿no? La persona, enojo o ira, la persona empieza a verlo como cierto poder, ¿no? Y entonces, algo que a mí me ha llamado la atención de las personas que entran en una respuesta de ira es que aprenden a utilizarla. Y de hecho lo podemos ver psicológicamente, ¿no? Vemos que podemos hablar mucho de ansiedad, podemos hablar mucho de depresión. Los artículos científicos o el porcentaje de ellos nos habla de la cantidad de, pues, bueno, redundantemente, ¿no? ¿Cuántos artículos dedicamos a la ansiedad, a la depresión? ¿Y cuántos artículos encontramos de la ira? Incluso poniéndonos un poco técnicos, si vemos en el DSM, no hay un apartado que hable acerca de algún trastorno de la ira. Entonces, desde ahí vemos que las personas aprenden a utilizar la ira y les funciona. Entonces, el problema con esto es que la ira, al incrementarse o al llevarla a nuestros espacios de convivencia social cotidiana, empiezan a generar conflictos con las relaciones. Y quiero compartirles un ejemplo que a mí me llama mucho la atención porque es algo que pasa en México, seguramente en muchos otros lugares, pero lo vemos a diario, ¿no? Vamos a pensar en esto. Una mujer va caminando con su pareja, viene vestida como a ella le gusta. Se escucha la voz de repente de alguien diciéndole algún comentario de acoso a la chica y entonces muchas veces la pareja le reclama a la mujer por cómo viene vestida, en lugar de dirigir la emoción hacia la situación que se está suscitando. Entonces, lo interesante de esto es que la emoción de ira, la emoción de enojo, se dirige a la persona querida y a la persona que se conoce íntimamente. ¿Por qué les comento esto? Porque algo que a mí se me ha hecho muy interesante es cómo algunos artículos demuestran que la ira muchas veces va dirigida
a las personas con las que tenemos una relación íntima, llámese amigos muy cercanos, llámese familia muy cercana, llámese pareja también. Entonces, esta parte pues vale la pena de repente empezarla a analizar, porque vemos cómo la ira empieza a afectar el vínculo afectivo y probablemente pues en ese sentido pues la relación, ¿no? Se va fracturando a lo largo del tiempo. Y entonces son parte de las consecuencias que vemos a partir de esta emoción cuando se empieza a intensificar. El enojo no es malo ni bueno, pero cuando se convierte en ira, empieza a afectar pues otras áreas de nuestra vida. Sí, sin duda, bueno, no sé si estamos en tiempo o nos mandan a no, pero yo sigo hablando. Bueno, sí, gracias. Ustedes me dicen. Bueno, en esta parte sí es cierto que menciona Vic, qué importante es hablar del manejo y también como, qué palabra tan fuerte pero tan cierta, del uso que hacemos de la ira y de la violencia en nuestra vida. Por ejemplo, como mencionaste, ¿no? En el DSM, lo encontramos en la categoría de trastornos disruptivos del control de los impulsos y la conducta. Y dentro de ellos, bueno, hay varios trastornos, pero el común denominador de todos es que hay un problema de autocontrol en el comportamiento y en las emociones. Y violan los derechos de los demás. Ajá. O sea, hablando de legalidad, de daño a terceros, ¿no? Incluso a la propiedad, animales. Entonces, el uso que hacemos con esta violencia, bueno, hay que hacer aquí la diferenciación, ¿no? Un enojo mal manejado, ¿no? Se puede convertir en una agresión, ya que la ira, bueno, la Asociación Americana de Psicología menciona que la ira va a durar el tiempo necesario según la magnitud con la que nosotros identificamos la amenaza. Entonces, dependiendo del grado de ira o de la magnitud que se sienta ese enojo, es el tiempo que va a durar. Y en ese tiempo, pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero que nos dañan o dañan a los demás. Y bueno, cuando esta ira, este enojo, lo usamos intencionalmente para dañar a alguien más, ya estamos hablando de violencia. Ajá, porque aquí ya es pues intencional, consciente y planificado. Entonces, hacer uso de la violencia, pues, y muchos lo ocupan pues para tener poder sobre otra persona, para lograr que hagan lo que ellos dicen, ¿no? Como el osito y el alce en el video, por su tamaño, consideran que ellos pueden, y por su fuerza, obligar al mapache y al conejo, los avientan o obligar a que se quiten o que hagan lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, sí es cierto, ¿no? Podemos utilizar esta ira para dañar a los demás o para hacer que ellos hagan lo que nosotros queramos, incluso, como dices, con nuestros seres queridos, con nuestras parejas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras amistades, con nuestros vecinos, en la sociedad, ¿no? Incluso el uso del poder, de la violencia, puede hacer que las personas hagan o no ciertas situaciones. Sí, qué importante. Gracias, Bere. Muchas gracias porque tocaste un tema muy importante que es la parte de la violencia, ¿no? Es importante observar cómo va avanzando. En otro programa pasado, bueno, sí quería mencionar una de nuestras compañeras también de CIMISAE, Ana Carolina, nos mencionaba un poco acerca de eh, lo que forma parte de la biología del ser humano, lo que es natural, y que tenemos cierta agresividad natural, ¿no? Y esta agresividad natural, esta energía, es la que nos sirve para poder defendernos en caso de ser necesario, ¿no? El enojo, pues, es una emoción, eh, ya creo que ya implica un poco más una cuestión afectiva, ¿no? Lo biológico con lo afectivo, ¿no? Eh, poner el enojo me permite identificar mis propios límites, ¿no? Y también poner límites a otros. El enojo me permite de alguna manera definir también eh, ciertas pautas de respeto hacia mí, ¿no? E incluso también mi propio enojo me puede ayudar a ser empático con el enojo de otros. Entonces, por eso es importante hablar acerca del enojo o reconocerlo. Yo
como decía Víctor, lo que observé es como mucho miedo a hablar de ello, como si fuera algo muy malo o penoso incluso, ¿no? Eh, Me da pena decir qué pienso acerca del enojo, me da pena decir o me da miedo decir que me enoja, o puede ser que incluso ni siquiera lo tenga yo identificado, ¿verdad? ¿Cómo expreso el enojo? Bueno, yo creo que a todos nos puede dar como un poco de pena decir, híjole, ¿por qué? Porque todos hemos tenido ciertos momentos en donde los impulsos pueden llegar a actuar. Claro que aquí es importante, como decía Bere, ponernos siempre o estar observándonos, poner un rango, ¿no? De que si yo me siento en un nivel de ira, no puedo tampoco, sí puedo expresar mi enojo para que no se convierta como en una ira, o también no puedo yo justificar expresar mi enojo de una forma quizá como agresiva hacia otros, ¿no? Ir por la calle diestra y siniestra, no sé, empujando, ¿no? Que voy muy enojado. No puedo hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues me estoy faltando el respeto a mí y le estoy faltando el respeto al otro. Entonces, tener estos patrones de violencia se pueden, no, lo podemos ir cambiando, ¿no? Si es que identificamos que expresamos nuestro enojo con violencia, ¿no? Quería leer rápidamente algunos saludos de las personas que nos están viendo. eh, y bueno, pues le quiero mandar o les vamos a mandar un saludo. Si ustedes me quieren ayudar a leerlos, estaría increíble. Sí, claro que sí, claro que sí. No sé, a ver, yo tengo dos, María Gual. Saludos a María Gual, Francisco José Cadena, saludos. Alex Cerrejón, muchas gracias, Alex. Excelente tema, gracias por compartir. No sé quién me quiere ayudar para que nos escuchen a todos saludándoles. Gracias. Claro que sí. En este caso, Aide Montes dice, excelente tema, muchas gracias por compartir. Gracias por tu comentario. Monse Torres dice, excelente tema, gracias. Gracias también por el comentario. Y Francisco Eduardo nos dice, excelente tema, la ira y su manejo. Muchas gracias por tu comentario, Francisco. Casi no los puedo visualizar todos, pero veo a Mía, ¿ya la saludaron? Lo siento. No, ok, yo alcanzo a ver a Mía. Saludos, un tema excelente, gracias, Dios los bendiga. Laura Cruz, gracias por compartir, saludos. Adriana, hola, muchas gracias por el tema. Aide Montes, excelente tema, muchas gracias por compartir. Pero creo que hay más. Ana Fernanda Martínez, creo que ya lo había. Tenemos una pregunta y creo que vamos a responderla porque el tiempo se va rápido. Tower Sonia dice, ¿qué herramientas podemos qué herramientas podemos poner en práctica para gestionar el enojo? Ok, sí, si me permiten responder la pregunta, creo que algunas de las cosas que pueden ayudarnos, vemos de entrada, recordando, el enojo hace que el cuerpo se active, la adrenalina se va al torrente sanguíneo, entonces nosotros podemos sentirnos hasta cierto punto tensos. Entonces, las técnicas de relajación nos ayudan mucho para el control del enojo y de la ira. Esto hablando desde la dimensión corporal. También algo que nos puede ayudar mucho son las habilidades de comunicación asertiva. Tal vez eso se puede tocar en otro programa, pero brevemente, la forma de tener una comunicación asertiva es sí contemplar el punto de vista de la otra persona, pero yo también expresar lo que siento y lo que pienso sin rebasar los límites del respeto de la otra persona. El problema con esto es que a veces las personas no identifican cuál es esa línea. Entonces, ahí justamente está el trabajo psicológico que se puede hacer para profundizar en la identificación de ese límite, porque depende de cada persona. Pero sí, la comunicación asertiva es básica en esto, ¿no? Ser asertivo es como ese punto medio. No nos vamos a la agresividad, no nos vamos a la pasividad, pero sí buscamos un punto intermedio, que pues depende de muchas cosas, ¿no? Parte de eso puede ayudarnos. Bueno, cosas que pueden ayudar. También esta parte de la imaginería, el utilizar recuerdos o imágenes que puedan tranquilizarnos en ese momento.
es cierto que como hay todo este cambio fisiológico a causa de la emoción, que sentimos que tenemos mucha energía y queremos hacer un desahogo de ella, lo podemos hacer de una manera que no dañe a los demás o a nosotros mismos, saliendo a caminar, la meditación, la respiración, el utilizar palabras o autoafirmaciones diciéndonos que nos calmemos. También algo que no mencioné es que muchas personas también pueden estar enojadas debido al estrés, o sea, a un grado alto de estrés o incluso por alguna enfermedad que sufren dolor crónico. Entonces, en estas también se recomienda, pues, por lo mismo, mucho autocuidado, ¿no? La práctica del deporte, del descanso y de la buena alimentación para que podamos ir aminorando este malestar. No, Sí, claro. Ajá. qué importante. Perdón, Lili, Sí, adelante, adelante. no, bueno, lo que mencionaban ambos, ¿no? Y yo creo que el enojo, como, bueno, haciendo un conjunto de lo que dijeron los dos, el enojo se tiene que expresar, ¿no? Así es. Sí tengo, o sea, no puede, había una opinión que decía que para qué lo digo si no tiene como ningún sentido, ¿no? Expresar el enojo es importante, sí es parte de mi salud emocional, o decir lo que siento o lo que pienso es parte de mi bienestar emocional. Ahora, de mi autocuidado, de mi amor propio, ¿no? También necesito hablar de esas partes que pueden ser difíciles, ¿no? Y bueno, pues creo que si la idea no es llegar a la ira o llegar a la violencia, sino que puedo expresar el enojo y eso me va a dar cierto como alivio, pero también si por alguna circunstancia, porque creo que los contextos también son importantes, ¿no? El contexto del trabajo, el contexto de tal vez no es una persona muy conocida, como decían, no puedes decirle, oye, esto que estás haciendo me molesta, no me gusta, o me hizo sentir herido o avergonzado, o de este modo. Eh, Hay otras formas de canalizarlo que puede ser a través de actividades que nos ayuden precisamente a desgastar esta energía biológica, ¿no? El ejercicio, andar en bici, entonces, la música también es muy interesante, la música, tocar un instrumento, andar en moto, ¿no? Diversas actividades deportivas. Me decías, Víctor. Sí, ¿no? Y es cierto, ¿no? Qué interesante esto porque al final cada persona va identificando cuáles son sus actividades que le permiten relajarse, que le permiten a lo mejor, pues canalizar esa energía que mencionas. Algo que me llamaba también la atención es precisamente esto de las autoafirmaciones, pero también las personas a veces pueden hacerse preguntas reflexivas y esta parte me gusta mucho, a lo mejor yendo un poco en la línea de lo que decía Bere, cómo en algún momento podemos hacernos determinadas preguntas y las vamos concientizando. Es decir, la pregunta en sí va a generar cambio. ¿Por qué? Porque por mínimo que sea, cuando tú te haces una pregunta o le haces una pregunta a alguien, la persona lo va a pensar. Aunque haya cierta negación, la pregunta llega y la puedes pensar de alguna forma. Entonces, si tú te haces determinadas preguntas como, ¿es esto tan importante como para que me enoje? ¿Tiene sentido que me enoje tanto? ¿Voy a resolver el problema si expreso mi enojo inapropiadamente? Ese tipo de preguntas parecen sencillas, pero ya empiezan a generar autocontrol. Hago esta diferencia porque hay preguntas que cuando pueden funcionarte, pero si tú estás en un momento en donde ya te das cuenta que estás pasando de un enojo a una ira, donde ya hay violencia, donde ya hay agresión, donde ya hay contacto físico, donde ya hay chantaje, entre otras cosas, pues entonces ahí este tipo de preguntas pueden servirme. Porque es cierto, el enojo tiene una función donde me permite poner límites. Y entonces, justo en esto que decías, Lili, en este comentario donde se dice, ¿no? Que no hay una expresión del enojo, sí sería importante, ¿no? Ver de qué forma se podría expresar ese enojo para así poner ciertos límites. También la idea no es que uno se ponga en riesgo,
también habría que particularizar en los casos, pero sí es importante hacer esta diferencia. El enojo me permite poner límites, pero si se convierte en una ira, vale la pena hacerme estas preguntas para yo detener un poco mi comportamiento, ¿no? El problema está en que la persona sigue viendo al enojo y a la ira como algo que les permite obtener ciertas cosas. Entonces, ahí justamente está como parte de Ok. estos temas muy, muy interesantes, ¿no? Que nos pueden ayudar a profundizar en ello. Sí, no, y además, yo siempre me gustaría recordarles a todos que hay opciones. O sea, no es que la ira sea como algo que, o el enojo que me posesione y que ya ni modo, ya no hay remedio y agárrese quien pueda a mi alrededor o yo mismo, ¿no? Muchas veces el cómo mostramos nuestro enojo o la ira o incluso maneras de violencia es debido a muchos factores y muchas veces son aprendidos, el cómo expresamos nuestro enojo. Entonces yo me gustaría remarcar la parte en que hay opciones. Incluso en este tema de género, los hombres socialmente es más permitido que expresen esta emoción, ¿no? Como en el caso de las mujeres, tal vez en cuestión de género no es tan bien visto porque una mujer desde un punto de vista de género debe de ser calladita se ve más bonita, ¿no? Entonces, el cómo mostramos el enojo incluso incide este factor del género y pues incluso las cifras hablan, ¿no? Tienes más muertes por homicidios o peleas, riñas, conductas de riesgo, pues son los hombres, ¿no? En un 88% según el INEGI. Entonces, el cómo mostramos el enojo también es aprendido. Tenemos que buscar opciones por nuestro bienestar y por el de las personas que nos rodean. Ajá, una muy buena opción y que a veces no tomamos en cuenta es la palabra, ¿no? Pueden marcar a Simisai, o también pueden buscar redes de apoyo, pueden buscar amigos, conocidos, familia, personas que te puedan escuchar. La palabra es un buen modo de expresar tu enojo. Y hay otras maneras, ¿no? Incluso canalizarlo mediante el deporte o, no sé, incluso hay personas que incluso textearon ahorita ahí en comentarios, yo lloro, ¿no? Cuando me enojo. Hay muchas maneras de mostrar el enojo que no tienen que dañar a otros ni a sí mismos, ¿no? No es que los posesionó algo y ya no hay remedio, no, hay opciones. Ajá, entonces yo nos invito a todos a buscar opciones para mostrar de manera saludable nuestro enojo. Sí, claro. Este, gracias por mencionar el comentario, Ver, está interesante, ¿no? Yo lloro cuando me enojo. Pues es una forma de expresar el enojo. No porque no tiene que ser forzosamente algo gritar o algo así, pues es su forma de expresarlo, ¿no? Dice Francisco Eduardo, muchas gracias por estar aquí en el programa, excelente tema, la ira y su manejo. Carmen Martínez, hola Carmen, gracias por estar en el programa. Dice, a mí me golpeó un paciente por la anestesia, supongo crisis de ansiedad, empezó a patalear y manotear, después fingió o de plano no recordó el evento. Obvio no nos enseñan de este tema o cómo controlarlo. Eh, dice, por mi seguridad, no lo volví a atender por mi seguridad. Sí, claro, ya es algo que tendrá que trabajar la persona, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos que procurarnos, que cuidarnos. Saludos al psicólogo Víctor, gran psicólogo Víctor. Gracias, gracias. Lo Bueno, pueden encontrar en Cimisae también. Bueno, es que ya nos estamos despidiendo casi, pero a los dos psicólogos los pueden encontrar en Cimisae. Estamos las 24 horas del día, los 365 días del año, pues si tienen por ahí alguna duda o quieren platicar acerca de este tema, ¿no? Quiero que sepan que en Cimisae o con nosotros van a encontrar como ese apoyo, esa escucha, sobre todo que no van a ser juzgados, ¿no? O evaluados. Eso es muy importante, es la diferencia quizá que hay entre a lo mejor una charla que podemos tener con un amigo, con un ser querido, con un psicólogo, pues tienes una guía distinta, ¿no?
Dice Elis Mora, guardar silencio. Dice Francisco, ¿cuándo tocarán el tema del duelo y la pérdida de alguien querido que no se ha muerto? Eh, Pues más adelante también está interesante ese tema. De todos modos pueden marcar a la línea. Manuel Garrafa, excelente tema y psicólogos. Gracias, Manuel. No sé si quieran hacer algún comentario, alguna invitación a nuestros fans. Ah, ¿tú, Vic, quieres hacer la Claro, invitación? sí, claro, pues bueno, como lo comentan, pues recuerden que pueden marcarnos al 800-911-3232. El servicio es de 24 horas y pues siempre habrá un psicólogo o psicóloga que pueda acompañarles en este proceso. No solamente en cuestiones de ira, no solamente en cuestiones de enojo, que pueden afectar pues varias esferas de su vida, sino también en otras problemáticas, ¿no? Ya sean emocionales, sean sociales, familiares. Entonces, pues nosotros estamos comprometidos para acompañarles, ¿no? En ese proceso y que ustedes vayan construyendo también sus propias soluciones. Entonces, pues con todo gusto, acá los esperamos en la línea. Ok, pues muchas gracias. Marquen a la línea, por favor, sin Isaac, 800-911-3232. Y bueno, pues los dejamos por ahora. Muchas gracias, psicóloga Berenice González Valderrama. Y muchas gracias, psicólogo Víctor Regante. Nos Muchas vemos gracias. próximamente. Hasta luego. Adiós. Cuídense mucho. Gracias al público. Bye.